Hello everyone and welcome back to your YouTube channel y bienvenidos de nuevo a a su canal de YouTube y bienvenidos a este video en particular. Si están siguiendo esta lista de videos, deben de saber que estoy a cargo de este módulo de Power System Operation and Smart Grid y parte de este módulo incluye lo que es el despacho económico, el Economic Dispatch. Entonces, mi teaching assistant, este estudiante brillante, Linam, él me ha dado un tremendo documento donde ha resuelto el problema específico de Economic Dispatch empleando solamente cálculo manual, ¿no? Si se recuerdan, en el video anterior, se ha presentado la solución manual, hemos presentado la solución manual de un problema en particular, ¿no? Si se recuerdan, el problema, déjenme colocarlo un momentito en pantalla, el problema era fundamentalmente el despacho económico de 2 unidades de generación, donde se conocían los costos asociados a cada una de las unidades, que eran polinomios de grado 2, y se tenía una sola restricción, que era una restricción de igualdad, que era el balance de potencia, es decir, que la potencia generada por las unidades, la potencia generada por las unidades, la suma de esas potencias individuales tiene que ser igual a la demanda, ¿no? Entonces, deben de recordar, si no recuerdan ese video, por favor, vayan al canal de YouTube, busquen ese video, ahí está resuelto paso a paso con cada una de las ecuaciones, se ha resuelto el problema de despacho económico, ¿ok? Sin embargo, con Linam hemos hecho otra serie de cosas más interesantes. Como les digo, trabajar con gente brillante lo incita a uno y lo excita a uno a llevar a otro nivel. Entonces, con Linam hemos hecho algo bien interesante y fue resolver el mismo problema, pero ahora utilizando un primer software de simulación, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es básicamente resolver el mismo problema, Linam, aquí aparece su nombre, Linam Haipam. Él es fue mi estudiante de maestría y proviene de Vietnam. Él ha estado trabajando conmigo en este sistema y entonces tenemos 2 unidades de generación, ya la hemos mencionado, y lo que queremos hacer es resolver el Economic Dispatch, ¿ok? Entonces, la primera sorpresa que me dio Linam fue que me presenta 2 formas de resolver el mismo problema utilizando este MATLAB script, ¿ok? Linam lo hizo de una manera bien interesante. La primera forma es similar a lo que hicimos nosotros en el video anterior. Se utiliza la función de Lagrange, se calculan las derivadas de la función de Lagrange, se igualan a 0 y de ahí se resuelven las ecuaciones y se obtiene la solución del problema de despacho, es decir, los costos incrementales en lambda, y se obtiene el valor de los despachos del generador 1 y 2. Sin embargo, me sorprendió muchísimo cuando Linam me presenta 2 formas de solución. La primera forma de solución es lo que yo llamo similar a la anterior. Básicamente, él me sorprende es porque utiliza la funcionalidad de matemática simbólica dentro de MATLAB, ¿ok? MATLAB tiene una funcionalidad que permite efectuar cálculos simbólicos y aquí es muy sencillo. Él lo que hace es que crea 3 variables simbólicas, una variable simbólica x1 para representar la generación el despacho de generación de la unidad 2, define x2 para definir el despacho de la unidad 2 y k que es para representar lambda, ¿ok? Entonces el paso siguiente es que él crea las funciones, estas son las funciones de costo de generación para la unidad 1 y la función de costos para la unidad número 2. Si ustedes ven aquí en la parte de la ventana de salida, pueden ver que las funciones de costos están escritas como ecuaciones. Esa es una tremenda ventaja que tiene la matemática simbólica dentro de MATLAB, que usted puede crear expresiones simbólicas, es decir, ecuaciones, y esas ecuaciones pueden ser manipuladas y pueden ser resueltas, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es que se crea lo que es la ecuación de balance de potencia, es decir, la restricción de igualdad.
En este caso nosotros decimos que 10 menos x1 menos x2 es igual a p, pero p tiene que ser igual a 0. Porque P es básicamente la ecuación de balance de potencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos después es simplemente aplicamos o creamos la función de Lagrange. La función de Lagrange va a ser los costos más delta por la función que define el balance de potencia. Entonces sería C1 más C2 más K por P. Y si ustedes se dan cuenta aquí en la ventana de salida tenemos entonces la ecuación que define la función de Lagrange. Entonces la parte clever aquí es que en la parte número 4, nosotros tenemos que aplicar la condición necesaria para que se pueda resolver el problema de optimización con restricciones de igualdad. Y en este caso lo que tenemos que hacer es calcular los derivativos de la función de Lagrange en función de las variables desconocidas del despacho y de lambda, ¿ok? Entonces el primer término, fíjense, aquí me sorprendió mi estudiante porque básicamente calculó de manera literal los derivativos de la función de Lagrange en función de los, por ejemplo, en este caso en la primera línea para P1, después lo calcula para P2, y después lo calcula para lambda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo bonito aquí? Lo bonito aquí es que las funciones L1, L2 y L3 representan las ecuaciones que yo quiero resolver. Porque yo quiero resolver que la ecuación L1, L2 y L3 sean iguales a 0 y quiero determinar cuáles serían las soluciones, es decir, X1, X2 y K que satisfacen eso. Y entonces, si ustedes se recuerdan algo de matemática simbólica en MATLAB, MATLAB tiene esta función que se llama BPASolve. Entonces, cuando ustedes hacen BPASolve, MATLAB resuelve simbólicamente estas ecuaciones. Si la solución es una variable simbólica, la entrega en forma simbólica, pero en este caso la solución es una solución numérica. Entonces, lo bonito aquí es que obtenemos el valor del despacho del generador 1, 6.58, del generador 2, 3.41, y lambda, que es el costo incremental, en este caso deberían de ser unidades monetarias por megavatio. Entonces se obtiene 14.166 unidades monetarias por megavatios, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que se hizo en el video anterior utilizando las ecuaciones y haciéndolo manualmente. Y entonces finalmente aquí en el paso número 6, mi estudiante calcula el costo total de operación. Él lo hace de una manera sencilla. Él lo que hace es sustituir el valor en la ecuación C1, el valor de X1 en la ecuación C1, y lo sustituye y lo transforma en un valor numérico de tipo doble, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el costo de generador 1 va a ser 50.42 unidades monetarias por hora. El costo de operación de la unidad 2 lo hizo de igual manera, sustituyó y transformó un número doble. Pueden ver que el costo de generación para la unidad 2 va a ser 26.55 unidades monetarias por hora. Y finalmente calcula el costo total de generación como la suma de los dos costos individuales. Eso nos da 76.97 unidades monetarias por hora, ¿ok? Si ustedes se recuerdan, pueden ir al video anterior, son los mismos valores y que con unas pocas líneas de programación, sabiendo programar y sabiendo utilizar los códigos apropiadamente, se puede obtener la misma solución. Finalmente, yo le pedí a Linam que hiciera un ejercicio adicional, que es resolver el mismo problema, pero vamos a resolver el mismo problema utilizando ahora método numérico. Particularmente lo que se hace aquí ahora es utilizar la función de optimización. Ustedes deben recordar que ¿cómo se llama? Esta herramienta que se llama MATLAB tiene un toolbox que es para optimización. Entonces, para resolver el problema utilizando la función de optimización que tiene incluida MATLAB es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es crear una función, ¿ok? En este caso estamos utilizando una función que es una función handler, y en esa función handler lo que hemos hecho es colocar toda la función de costos, ¿ok? Si ustedes se recuerdan de la función, si ustedes se recuerdan del video anterior, del video de cálculo manual,
Esta función que está aquí lo que representa es el CT, el costo total de operación del sistema, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos variables de control, X1 y X2, para representar el despacho del generador 1 y el despacho 2. Y lastimosamente, esta función de cálculo utiliza un método numérico. Por tanto, se tienen que asignar unas condiciones iniciales para esas variables. Sin embargo, la solución no va a depender de las condiciones iniciales. Vamos a asumir aquí dos valores, 0,5 y 0, para las condiciones iniciales. Es decir, que se asume que el despacho inicial es 0.5 y el otro es 0. Sin embargo, todo esto es para que la función de cálculo de optimización que tiene MATLAB funcione. No tenemos restricciones de inecuaciones, por tanto, se dejan las matrices de coeficiente A y B vacías. Sí tenemos una restricción desde el punto de vista de igualdad, por tanto, se define la matriz de coeficientes A y el vector B para las ecuaciones para las restricciones de igualdad, ¿ok? La restricción de igualdad que tenemos nosotros es el balance de potencia, x1 más x2 menos 10 igual a 0. Se transforma en x1 más x2 igual a 10. Entonces, la matriz A tiene dos elementos, 1 y 1, y el vector B tiene solo un elemento que debería ser 10 aquí, ¿ok? Entonces, cuando colocamos aquí, colocamos la matriz A, 1 y 1, el vector B es solamente el valor 10, y entonces utilizamos una función muy popular utilizada para optimización dentro de MATLAB, y esa función es fmicom. fmicom es encontrar el mínimo de una función. Esta función que está aquí es la función objetivo. La función objetivo para este problema es la función que ya definimos anteriormente, la función que define el costo total de operación del sistema, ¿ok? X0 ya lo definimos, condiciones iniciales. A es la matriz vacía, B es la matriz vacía, el vector vacío porque representan que no hay ecuaciones de restricción lineal. Y tenemos las de desigualdad. Y tenemos A equivalente y B equivalente para decir que sí tenemos restricciones desde el punto de vista de igualdad. Esta matriz es 1, 1, este vector es 10, ¿ok? Entonces le decimos a MATLAB que por favor nos resuelva esto. Y cuando lo hace, fíjense, nos da la misma solución, 6.5833, costo de unidad de generación. El otro nos da 3.4167 en unidades monetarias por hora, para un total de 76.97 unidades monetarias por hora para el costo de operación. Y los despachos individuales son 6.58 megavatios, que ya lo habíamos obtenido, y el despacho de la otra unidad 3.41, ¿ok? ¿Cuál es la desventaja de este método? ¿Ok? Si comparamos el método anterior fue literal, utilizando ecuaciones, utilizando MATLAB simbólico. Nos dio como resultado los valores del despacho plus el valor del costo incremental. Sin embargo, cuando hacemos uso de esta función fmicom, es decir, la solución número 2, utilizando la función fmicom del Toolbox de optimización, cuando hacemos eso, el problema es que se utiliza un método numérico. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que definir una condición inicial. Lo segundo es, este método incluye la posibilidad de restricciones de inigualdad. Para un ejemplo futuro vamos a definir restricciones técnicas para la unidad y se pueden incluir utilizando esto. Y la desventaja que tiene este método es que es un método numérico, pero que no nos da directamente el costo incremental. Entonces, si nosotros utilizamos fmicom, el problema es que deberíamos calcular de manera independiente, de manera auxiliar, el costo incremental de operación de este sistema, ¿ok? Entonces, este video ha sido simplemente para mostrarles en una segunda etapa, cómo utilizar MATLAB. En este caso estamos utilizando la funcionalidad de MATLAB Script,
utilizamos para calcular el despacho económico de un pequeño sistema eléctrico de potencia. Pero junto con esto, además, le hemos enseñado en dos versiones. Una versión utilizando el método de matemática simbólica, y en el otro hemos utilizado un toolbox de MATLAB, que es el toolbox de optimización y la función de cálculo FMICOM, para poder calcular el despacho, el economic dispatch de este sistema, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por este video. Yo les agradecería que se mantengan en línea, que estén pendientes del próximo video, porque el próximo video vamos a hacer uso de otro software para efectuar la solución del despacho económico. Y para algunos que son apasionados al uso de Dixieland Power Factory, bueno, les anuncio que en el próximo video vamos a estar utilizando Dixieland Power Factory para el cálculo de la optimización y resolver el economic dispatch, ¿ok? Entonces, por favor, manténganse en línea, manténganse en contacto, suscríbanse al canal y bueno, nos veremos en el próximo video. Será hasta la próxima. Hasta luego.